Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Pues doctora, como anticipábamos, casi ya terminando el mes, miércoles 30 de julio. 30 de julio, qué bárbaro, se nos está yendo el año volando, con todo y regadera. Digo, porque llueve. Sí. Con todo y inundaciones se nos está yendo el año, pero volando. Y bueno, nosotros celebrando, a mí me parece que es una celebración el poder continuar con nuestra conversación al respecto de vida y obra de Sigmund Freud. Sí. Y digo que es una celebración porque sí merece un personaje como él en la historia, merece que hablarlo, reconocerlo, recordarlo, pues es una celebración. No es nunca un personaje. Puede decir una persona como Freud, pero no es un personaje. Un personaje, por ejemplo, es Emilio Tuero. Claro. Sí, un personaje es Pavarotti. Sí, pero Freud no, Freud es un creador. ¿Por qué? Por eso no puede ser un personaje. Bueno, ya después averigüen cuáles son esas diferencias tan precisas, tan exactas que necesitamos, digamos, los psicoanalistas tener. ¿Por qué? Porque aunque hablamos con el público de una manera, pues se puede decir, intentando que el público no se sienta separado, porque como hacen los lacanianos que hablan en lacaniano y entonces nadie les entiende, pero eso sí ha sido una fortuna, porque como no les entienden, entonces todos se quedan ahí esperando a entender, y ya cuando alguien les explica, ¿sí? Ha sido un éxito la trampa, sí, realmente. Sí. Aunque creo que Lacan no tenía la idea de trampear. No. Pero finalmente ha sido una trampa que ha atraído muchísimo a los jóvenes, sobre todo porque no entienden nada. Pues es el lacaniano, ¿sí? Y sin embargo, en cuanto aparece alguien que les explica, ¿qué tal, doctor? Pero como abejas sobre la miel, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué vamos a celebrar? Mire, doctora, tantos aspectos de la vida de Freud, que bien ahorita usted me señala como creador científico, como también un sujeto con una vida cotidiana, pues podemos decir como cualquier otro. Un hombre que... Pero además pobre. Sí. Además, porque nunca se dice, y sin embargo Freud sufrió penurias. Quedó el padre, digamos, pobre, y él continuó con la pobreza. Salió porque Dios es grande. Sí. Bueno, entonces, en algunos fragmentos distintos de su vida que podemos revisar en su biografía, encontramos como algo que disfrutaba muchísimo era viajar. Y entonces nos transmite el gusto para él de los descubrimientos, porque para él era una vivencia del descubrimiento de vestigios del pasado, de los lugares que no conocía. Y en el sentido de lo que usted señala, nos dice Jones cómo se las tenía que ver difíciles, primero para tener la economía que le permitiera hacer el viaje. Claro. Porque luego nos dice, bueno, pues implicaba por supuesto cubrir los gastos de toda la familia en el lugar donde iban a descansar. Y doctora, descansar no como ahora de córrele una semana y regresa por los tiempos burocráticos, sino estaban 1 mes o 2 meses fuera. Eran largas. Bueno, son las vacaciones que hasta ahora se mantienen en Europa. Y luego, bueno, era la economía para el sostenimiento de la familia. Y en ese periodo no siempre estaba él con la familia, no todo el tiempo, sino que él también se brindaba los congresos. No sé. Particularmente con Fliess. Entonces requería su economía para él irse a Berlín muy comúnmente a encontrarse con Fliess y llevar a cabo sus congresos donde intercambiaban sus descubrimientos científicos. Uy, sí, cómo no. Y hay que reconocer que aunque Freud toma una decisión muy, muy drástica para él, porque él amaba a Fliess, ¿sí? Fliess no lo amaba tanto. Lo reconocía y más o menos se divertía a costillas de Freud. Tenía una actitud de alguna manera separada, pero quien lo amaba definitivamente era Freud. Hay finales de las cartas de
tu Freud, Sí. tuyo por siempre, y Tuyo por bueno, siempre. cosas así que no son del orden de la putería, no, sino que él mismo, Freud, reconoce que ese amor era un amor homosexual, ¿sí? Pero en la concepción de amor homosexual, ¿sí? Simple y sencillamente porque era un hombre, el otro al cual él amaba. Y en ese periodo, en la biografía, nos dice con lujo de detalle en buenos periodos, en buenos días de su clínica, la cantidad de florines que podía él tener, que podía ganar por día, por semana, y luego nos dice, y había temporadas o años donde la clínica no le fue favorecedora, entonces dice, bueno, se las veía difícil, porque además decía, menciona que en algún momento más o menos eran 12 personas o más que estaban que estaban a su cargo, sí. Porque era, bueno, su familia nuclear, su esposa, sus 6 hijos, en algún momento que llegó su cuñada a vivir con ellos, pero además dice que él apoyaba económicamente a su, digamos, familia extendida, familiares para quienes él... Pues es que se quedaron pobres. Sí. Y entonces sí, nos transmite de una manera muy cercana a la biografía lo que era el dinero para él, y entonces nos dice que él tenía muy claro que el dinero era para gastar, y que en ese sentido también reconocía la importancia que tenía el dinero. No, y que no pudo dejar, digamos, la fortuna de herencia ni la mansión de herencia. No, definitivamente no era Trump. No. Era pobre. Sí, no era algo que a él lo ocupara de una manera muy específica. Y qué extraño, ¿no? Porque siempre hemos tenido la idea de que el valor para el pueblo judío es el dinero. ¿Sí? Entre Dios y el dinero podemos entender mucho del carácter de los judíos, ¿no? Aunque bueno, tampoco es justo arrinconarlos única y exclusivamente a eso, como a veces lo hacen con los mexicanos, ¿no? ¿Sí? Ahora estaba viendo una película con mi nieto y resulta que unos pájaros horribles, creo que son unas lechuzas vestidas de charros, ¿no? Que cantan y bueno, son horribles las lechuzas con un sombrero de charro, ¿no? ¿Sí? Bueno, el que hizo eso hay que ponerlo a él, me imagino que como una hiena, ¿sí? Y con sus guantes. ¿Sí? Sí, porque es denigrante. Sí. Hacer eso es denigrante, y sobre todo son películas que los niños ven. Sí. ¿Sí? Y desde ahí se mete una ideología de desprecio hacia México. Imagínense que yo tengo puros nietos franceses, porque todos nacieron en Francia, sea que mis hijas se casaron con franceses y mis hijos se casaron con francesas, entonces todos vivieron en París y todos son franceses, ¿no? ¿Sí? Y hablan, bueno, su lengua madre es francesa, ¿no? Imagínense a los tecolotes esos vestidos de charro. No, y yo le expliqué a Diego, oye Diego, cuidado con esto, porque nosotros también podemos poner a los franceses en ridículo. Sí, claro. Sí, ojo por ojo y diente por diente. Se me queda así como, sí, abuela, como ya te voy conociendo. Ajá. Bueno, muy bien. Y entonces usted nos trae ¿qué? Y entonces, sí, en relación... Por ser 20 de julio. A esto último, ¿cómo? Por ser 20 de julio. 30. Perdón, ya le quité 10. No importa, 30 o 20, sí. Pues era celebrar la vida de este gran hombre. Okay. Y recientemente, doctora, sí, se acuerda que hace poco algo que yo mencioné, es que en este mes, específicamente el 24, es cuando el mismo Freud imprime con fuerza, declara con fuerza en una correspondencia a su colega Fliess, a Wilhelm Fliess, que es en el 24 de julio, la noche en que tuvo la vivencia de su sueño paradigmático. No, qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, en ese sentido era pobre de dinero, pero era riquísimo de fortuna en cuanto a todo lo que él podía transformar
a su descubrimiento. ¿Sí? El Fordá, bueno, miren, un día en esta conversación vamos a trabajar el Fordá, ¿sí? Pero en relación al lenguaje. O sea que vamos no a mezclar Lacan con Freud y Freud con Lacan, ¿no? ¿Sí? No me gusta casarlos, ni mezclarlos, ni confundirlos. Entonces, es muy interesante cómo Freud ve en ese juego de su nieto, ¿sí? Cosas que tuvieron trascendencia en relación al psicoanálisis inglés, que fue definitivamente kleiniano, después Winnicott, después Valid, también de los más importantes, pero que fue el psicoanálisis que creó las relaciones de objeto. De hecho, ¿quién es el psicoanalista? Me hago bolas entre Valid y Winnicott, el que hace la creación del objeto transicional. Winnicott. Ok, entonces Winnicott, ¿a qué nivel de las teorías de objeto que después Lacan las va definitivamente a cuestionar duramente, porque efectivamente fueron muy famosas, ¿sí? Y dañaron muchísimo a la obra freudiana? En lugar de lanzarla, digamos, a un conocimiento, la dañaron brutalmente por el éxito que tuvo este psicoanálisis inglés, que no es un psicoanálisis freudiano. Bueno, en otra ocasión. Sí, sí. Y a ese respecto, doctora, me refiero al de los sueños. Sí. Dice Freud en el prólogo a la tercera edición inglesa, justo prólogo de la interpretación de los sueños, dice algo muy bello, y dice que el texto, la interpretación de los sueños, contiene, aún de acuerdo con mi juicio actual, el más valioso de los descubrimientos que tuve la fortuna de hacer. Sí. Y dice, un insight como este no nos cabe en suerte, sino una sola vez en la vida. Solamente. Sí, me recuerda, digamos, 100 años de soledad, por ejemplo, ¿no? Sí, que van de viaje y a rodillas, ¿sí? No, genial. Bueno, espero que aquí surjan muchos muchos insights. Sí, no, muchos insights de esos verdaderamente de muerte. Sí. Bien, doctora, la veo muy inquieta. ¿Qué quiere decir? Sí, doctora, porque encontré, bueno, ya tiene tiempo, pero este artículo que encontré sobre una entrevista que le hacen a Freud y sobre el valor de la vida. Julio y Julieta. Y ese fue una entrevista que le hacen a Freud, George Sylvester, en 1926, un año antes de él, por venir de una ilusión que se fue en 1927. ¿Qué es lo que me llamó la atención de esta entrevista? Cuando le preguntan a Freud, bueno, le hacen muchas preguntas. ¿Ama usted a Marta? Ajá. Sí, porque bueno, ahorita que recuerda eso, sí, porque dice Freud, yo a mis 70 años de edad, yo creo que por eso me identifiqué en mis 70 años de edad, que no sea presumida. Eso ya fue un aire de grandeza. Bueno, a sus 70 años de edad. De Freud, no míos, de Freud, dice, soy muy feliz, dice, porque tengo el apoyo de Marta, claro, de mis hijos, dice, y de la naturaleza. A él le encantaban las flores, le encantaba su jardín, y esta entrevista se la hace justamente en estas vacaciones de verano. Entonces, a mí lo que me llamó, bueno, está bellísima la entrevista, pero lo que me llamó a mí la atención es lo siguiente. Le hace la pregunta el entrevistador, ¿sigue practicando intensamente el psicoanálisis? Sigue practicando, fíjense, ahí nos tenemos que detener. Sigue practicando. El psicoanálisis no es una práctica para Freud.
El psicoanálisis es una vivencia para Freud. Hubiera sido, digamos, una pregunta estúpida. Sigue vivenciando, ¿sí?, el psicoanálisis y no practicando, por favor. Bueno, siempre los entrevistados son todos. Entonces Freud le contesta, ciertamente, en este mismo momento estoy trabajando sobre un caso difícil. Mi mamá. No, es que sí. Entonces le dice, estoy en este caso difícil. Y entonces la pregunta que le sigue dice, ¿alguna vez le pregunté al profesor Freud, ¿se analizó usted mismo? Naturalmente, el psicoanalista debe constantemente analizarse a sí mismo. Analizándonos, estamos más capacitados para analizar a otros. El psicoanalista es como el chivo expiatorio de los hebreos. Otros cargan sus pecados sobre él. Debe ejercitarse su arte hasta el límite para deshacerse de la pesada carga depositada sobre él. Transferencia. Y entonces el entrevistador le dice, siempre tengo la impresión, observé, de que el psicoanálisis induce a todos aquellos que lo practican el espíritu de la caridad cristiana. ¡Ay, no! Por favor, no cabe duda que es una idea de él. Exacto. De él. Porque Freud le contesta rapidísimamente, al contrario, Claro. dice Freud, mientras sus rasgos asumían la orgullosa severidad de un profeta hebreo, comprender todo no es perdonarlo todo. El psicoanálisis nos enseña no solo lo que podemos soportar, sino también lo que debemos evitar. Nos dice qué es lo que debe ser exterminado. La tolerancia del mal no es ningún modo de corolario del conocimiento. Pero eso es hermoso. A Sí. ver, vuélvalo a repetir, ¿sí? El psicoanálisis nos enseña no solo lo que podemos soportar, sino también lo que debemos evitar. Nos dice qué es lo que debe ser exterminado. La tolerancia del mal no es de ningún modo un corolario del conocimiento. Entonces, el conocimiento, como lo entendía Freud, extirpa definitivamente la estupidez del odio. Porque el odio no crea gente inteligente, gente despierta, gente vivaz, ¿no? Sino el odio crea definitivamente estupidez. Puede ser, por ejemplo, el odio de Richelieu, ¿no?, que fue famosísimo, y de ahí su crueldad, ¿me explico? Pero lo volvió estúpido, finalmente. Eso es importante reconocerlo. ¿Muy bien? Excelente, excelente, doctor. Sí, Porque no. no me puedo seguir, pero en ese, porque lo que a mí me llamó mucho la atención es el psicoanálisis ha hecho de la vida un complicado rompecabezas, le dice el entrevistador. De ningún modo, dice Freud. El psicoanálisis simplifica la vida. Adquirimos una nueva síntesis después del análisis. El psicoanálisis reorganiza el laberinto de impulsos extraviados y trata de volver a enrollarlos al carrete al que pertenecen. No, eso es genial. Sí. A ver, anímense. A ver, los reto a que lo lleven a cabo. Vean con qué facilidad explica él lo que viene a ser, digamos, la experiencia analítica. Porque busqué qué nombre le daría yo en este momento. La experiencia analítica. Entonces, la experiencia analítica, que es una experiencia y una vivencia de amor, vuelve a enredar, ¿sí?, adecuadamente en cada carrete el hilo que le pertenece. Cuando está definitivamente anudado, desordenado,
una maraña. ¿Sí? Y hay que ver lo que provoca, por ejemplo, en el caso de, bueno, a mí me ha sucedido porque yo he bordado, entonces, en algún momento, mi gato, ¿sí?, se puso a jugar con mis hilos y bueno, Dios, hizo verdaderamente una obra de arte. ¿Sí? Pero en lugar de ir corriendo a sustituir los hilos, dije, no, esto debe de ser muy interesante poder volver a ordenar los hilos, ¿no? Y sí, sí que lo fue. Pero eso es una forma de explicar bellamente la experiencia analítica. Y en esto anterior, poquito antes, cuando habla del conocimiento, creo que puntualiza algo que muy probablemente, bueno, no muy probablemente, sino seguramente, desde su siglo, empieza a formularse que el conocimiento, ahorita podríamos decir la información, pero sí, el conocimiento estaría antepuesto a cualquier cuestión, ya no moral, sino ética. Es decir, esta frase famosísima del fin justifica los medios pone en cuestionamiento cuestiones como la creación de la bomba atómica, en donde la postura freudiana es, no estaría, el mal no sería un corolario del conocimiento, es decir, no nos hagamos bolas, ¿no? No es el conocimiento lo que va a llevar a perdonar, a darle soporte, a integrar, a justificar el mal, sino el mal en su lugar. El mal en su lugar. Y el conocimiento también. Sí. Sí, entonces pensaba en esta última película que se hizo de la creación de la bomba atómica, que no me acuerdo ahorita, así se llama. Oppenheimer. Ok, Oppenheimer. En donde quieren llevar al público a acompañar al atormentado sujeto que decidió, tomó una decisión de, bueno, si extinguía el mundo o no. Pero bueno, no extinguir al mundo no quitaba toda la cantidad de vidas que iban a pesar sobre el acto de ese sujeto. Iba a decir sobre su conciencia, pero no pesaron sobre su conciencia. Porque finalmente la película a donde lleva es a que justifiquemos que la tormenta que vivía un sujeto genial, brillante, adelantado y cuasi omnipotente sobre los colegas físicos, podría estar justificando el hecho de una creación, bueno, no la creación, sino el acto así de decisión de, no me acuerdo, es una cuestión de las sustancias y la decisión de finalmente a cuánta gente se iba a matar. A ver, yo ahí tendría, digamos, una aclaración, porque el creador, el científico, bueno, que no fue propiamente el creador, porque la bomba atómica sí nunca se pensó como un arma de destrucción en la creación propiamente de la bomba, ¿sí? No se concibió como un arma de destrucción. Hay, digamos, intereses en relación a todos los científicos, y todos los científicos lo saben, ¿sí?, que tienen que quedarse callados y a veces destruir sus descubrimientos porque ellos están ahorcados en relación a que se les vigila, se les espía, no se les deja vivir tranquilos, y ellos tienen que tener, digamos, inclusive una actitud de pantomima para que en el momento de los descubrimientos y la trascendencia de los descubrimientos, quienes los están vigilando y quienes los están espiando no se den cuenta. Sí. Y que hay muchos aspectos de la ciencia que el científico, por ética, en cuanto que supone también muy bien qué van a hacer, cuál va a ser el destino de su descubrimiento, lo destruye. Lo destruye. Es decir, ni siquiera se puede guardar para las futuras generaciones, porque definitivamente la intención de la ciencia en un momento dado fue tener el poder del armamento,
el poder de las armas de destrucción. Es decir, la ciencia tomó el camino de que nos vamos a servir de la ciencia para crear armas potentísimas de destrucción. Entonces, no tiene nada que ver la vida del científico ni las intenciones del científico más que en una toma de conciencia de que si entrega, ¿sí?, lo que él ha descubierto para pasar, digamos, a la historia. Bueno, que pasa a la historia, ¿sí o no? Ajá. Atormentado, no atormentado, que yo le creo un cuerno, ¿sí? Pasa a la historia en cuanto que entrega ese descubrimiento para crear un arma de destrucción. Pero no es el científico, ojo, no es el científico el que es el responsable. Es responsable si entrega ese descubrimiento para un arma, para crear un arma de destrucción. Tenemos la decisión del mismo Freud en cuanto a la destrucción de su metapsicología. Así es, exactamente, tóquelo. Sí, o sea, creo que, bueno, de los textos metapsicológicos que fueron destruidos, el que ubico mucho, porque es en ciertos momentos he tratado de imaginarme a qué se refiere Freud con la sublimación, porque tiene que ver con una cuestión moral propia de que podría alcanzarse, ¿no? Es una moralidad de una correctud, es quererle meter al psicoanálisis de mi parte una moral. Entonces, curiosamente, eso se ha ido desintegrando con otros textos metapsicológicos. Y hubo uno muy contundente, ahorita no me acuerdo si fue Pulsiones y Destinos de Pulsión, creo que más bien fue Más allá del principio de placer. Ese es. En donde Freud es contundente en cuanto a que no habrá modificación de la meta que va a satisfacer la fuente interna de la pulsión. No, sobre eso no va a haber una modificación, será esa siempre. Será una. Entonces, lo que uno pueda aportarle de cualitativo a un concepto como el de sublimación, no puede partir de una cuestión cualitativa. Bravo. Entonces, o sea, bueno, por supuesto, mucho menos moral, ¿no? Pero bueno, es que el peligro de el bien y el mal en la ciencia, en el caso, digamos, de Freud, era que el psicoanálisis cayera a favorecer las religiones, todas. Claro, Las religiones. Porque las religiones están al servicio, precisamente, de ordenar la satisfacción erótica. Entonces, como la satisfacción erótica no tiene ley, simplemente se dirige al objeto y al uso del objeto como se requiere, se usa, se goza de él y se acabó. ¿Sí? Entonces Freud había descubierto lo que viene a ser la satisfacción erótica. ¿Sí? Y de ahí que tuvo mucho temor que la sublimación entrara en una ley moral. claro. Cuando no, el descubrimiento de la sexualidad es crudo. Es crudo. Y que además, de entrada, o sea, ya una moral justificada teóricamente, o que la gente pudiera tomar como justificada teóricamente, pues viene a matar el psicoanálisis mismo. Porque Bueno, dejaría de ser psicoanálisis. ya no. Sería, digamos, la ética de Kant o la ética de Freud. Claro. ¿Sí? No, es el psicoanálisis freudiano. ¿Sí? Vayamos con calma. Sí, Es que justo el tema me refiere a el libro de la metapsicología de Asun, en donde en su apartado de la metapsicología revisada, justo dice, el metapsicólogo es todo excepto una veleta. Exacto. O sea, y es algo que, si ahorita se dice, en muchos aspectos va a calar, porque fue lo que él, a partir de la metapsicología, se fue virando hacia conveniencias, convicciones o convenciones de que el psicoanálisis era tal o cual cosa, yéndose completamente hacia extremos que decir el psicoanálisis no se concebía, y el peso que eso deviene.
sobre todo digamos que Freud en su descubrimiento se da cuenta y estuvo siempre muy preocupado de cuál sería el destino del psicoanálisis en vida de él y después de su muerte. Bueno, entonces estaba muy preocupado precisamente porque él sabía que su descubrimiento iba a perturbar la faz de la Tierra. Así, la faz de la Tierra. No tiene que ver con que la época victoriana, no tiene que ver con que la psicología de su tiempo, bueno, todas las historias, todas las biografías que han querido justificar, ¿sí?, la preocupación de Freud, bueno, hay que aclararla. La preocupación de Freud tenía muy claro que lo que él había descubierto iba a ser distorsionado, iba a ser mal entendido, prohibido. Bueno, hubo países en donde se prohibió el psicoanálisis de manera radical, ¿sí? Radical. Bueno, pero él lo sabía. ¿Por qué? Porque él enfrentó antes que nadie, como el creador y el descubridor, porque le funcionaban las dos cosas, la creación y el descubrimiento, sabía que el destino del psicoanálisis no podía ser ni tranquilo, ni seguro, ni benéfico, y que posiblemente, no propiamente, posiblemente desaparecería. Esa era su pena, esa era su tristeza, esa era su preocupación, ¿sí?, que la humanidad no iba a poder recibir, ¿sí?, su descubrimiento, que solamente quien lo había creado y quien lo había descubierto era el único que podía disfrutarlo en su magnitud. Todo lo demás, en vida de Freud, él vivió la persecución, el descrédito, la quema de su obra, bueno, todos los mojones de mierda que le pudieron echar al psicoanálisis, los vivió. Él ya sabía entonces a su muerte, si ahorita que estoy vivo está la situación como está, bueno, a mi muerte, ¿qué es lo que van a hacer? No, y lo que han hecho, lo que han hecho. He traído y no lo he podido utilizar, un librito en donde precisamente este autor de este librito, ¿sí?, se dedica a dar más o menos ciertos informes al respecto de toda el destrozadero que se ha hecho de la obra freudiana, así destrozadero. Y que algo que también es insólito, es que precisamente en Francia fue donde más se persiguió y donde más se repudió el psicoanálisis. Hubo un florecimiento con esto de las teorías de objeto en Inglaterra, pero no es psicoanálisis, ¿sí? Bueno, asómbrense. Todo eso llegó a Argentina. Entonces, Argentina era kleiniana, ¿sí? La figura inglesa del psicoanálisis, Melanie Klein, era kleiniana. Y los grandes, digamos, psicoanalistas ingleses. Pero, ¿dónde creen que triunfó el psicoanálisis? Pero de una manera escandalosa. ¿Dónde creen? ¿A la 1, a las 2, a las 3? ¿No le dieron? ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. En Estados Unidos. Y la ventaja que nosotros tenemos es que muchos mexicanos que constituyeron la Asociación Psicoanalítica Mexicana, que fue reconocida internacionalmente, tiene el reconocimiento internacional, ¿sí? Unos se fueron a preparar como psicoanalistas a Estados Unidos y otros se fueron a Argentina. Entonces después vino el pleito, los odios, las discusiones. ¿Usted qué quiere? Es que justo en Estados Unidos también fueron a caer muchos psicoanalistas que sintieron el rechazo de Freud y que en Estados Unidos crearon el humanismo, pero a partir de ese rechazo que hizo Freud hacia su proposición. Sí, exactamente. Entonces, no, pero lo genial, así lo genial, y lo que tenemos que dar gracias de estar, bueno, hay beneficios y maleficios de ser frontera, ¿no? Sí. Bueno, uno de los beneficios fue
que se expandió y que fue un éxito arrollador el psicoanálisis en Estados Unidos. Y que ahí fueron algunos mexicanos que fueron los que fundaron APM, Asociación Psicoanalítica Mexicana, ¿sí? A formarse en Estados Unidos. Y también, bueno, pues, los gringos que descompusieron la teoría freudiana, pues también fueron los que se privilegiaron en México, ¿no? Es decir, tenemos el mal y tenemos el bien conjunto, pero no podemos pensar en nada más en pura negatividad. Gracias a que nosotros somos frontera, tuvimos definitivamente la oportunidad de también participar de ese éxito del psicoanálisis en Estados Unidos, de Estados Unidos, y que pues somos frontera. Bueno, ¿qué más? Porque me hizo así. Es que algo que descubrí en la biografía fue justo que en el estudio en la época universitaria de Freud, en el estudio justo de la anguila, él sintió que no llegó a lo que él quería. Y justo en la biografía destacan esta cita de Mefistófeles, dice: es inútil tu continuo vagar de una u otra ciencia. Cada hombre solo aprende aquello que es capaz de aprender. Bueno, no era... No se crean en esas. No, la misma máxima es estúpida, ¿sí? ¿Quién tiene unidad de medida de la capacidad? Nadie. Entonces, ya de ahí ya la desterré, ¿eh? Ya la mandé al infierno. Pero creo que algo que sí es rescatable es que la marcha freudiana, Sí. como lo nombra Berchery, está llena de estos eventos de fracaso, y de fracaso en donde el sujeto se superó a sí mismo, no para compensar el fracaso de determinado momento, porque ese dejó huella, ese es imborrable, sino justo como la posibilidad de elevar la obra toda. Entonces, porque por ejemplo me acordaba ahorita de Dora, ¿no? Que Freud escribe en un pequeño párrafo el encuentro que vuelve a tener con Dora una vez que termina el análisis, y después de determinado tiempo ella regresa y le dice, ella se disculpa por haberse ido y dice, no, yo más bien hubiera querido decirle que lo que me apenaba es que ella no hubiese aceptado que yo la llevara a otra cuestión. Entonces, vaya, ahí está nombrando, verbalizando Freud lo trunco que quedó el caso, digamos, de Dora, y todos sus casos paradigmáticos tienen esa connotación de vacío, es decir, de incompletud más bien. Bueno, hay que decir que se volvieron paradigmáticos por Lacan. Claro. ¿Sí? Él nunca consideró que sus casos fueran paradigmas. Claro. Definitivamente no entraba en ese desarrollo de la teoría del conocimiento. No. Sí, no. Freud nunca hizo paradigmas en su teoría. Bueno, eso es Lacan. Y por conveniencia. No, y que está en juego también, ahorita que usted hablaba de la vivencia psicoanalítica, por ejemplo, en una sesión, pero también en un análisis, vemos cómo Freud sostiene esa vivencia psicoanalítica no haciéndola o llevándola a la prueba de hipótesis, a la prueba de hipótesis científica, que mucho se le reclama al psicoanálisis, ¿no? Que se ponga a prueba una verdad que se repita en su cumplimiento, cuando la vivencia psicoanalítica es para cada uno, ¿no? Es singular. Hay una cuestión tan sencilla para eso, mi querido colega Misael está participando, ¿sí? Que es lo siguiente: en el momento en que en el espacio, ¿sí? Neurológico de un grupo de neuronas a otro grupo de neuronas, ¿sí? Se lleva a cabo todo un proceso físico, químico y eléctrico, ¿en qué momento, ¿sí? Los científicos han podido captar lo que ahí acontece? No se sabe. No se sabe.
Entonces todavía tenemos la esperanza de echar abajo muchas máximas. Claro, Sí, claro. porque busquen nada más la unidad de medida, de que el ser humano solamente puede comprender lo que le es posible comprender. ¿Dónde está la unidad de medida para la comprensión? Sí. Y esto es muy importante porque, bueno, hablando del psicoanálisis en Estados Unidos, ¿sí? Ahí se creó el método de la adaptación. Se ha utilizado hasta la fecha, y en APM no se diga, ¿sí? Se ha utilizado hasta la fecha que el psicoanálisis sirve para una adaptación, ¿sí?, de la psique humana. Bueno, creo que eso Sí, que dice sí, usted, está. doctora, es importantísimo en cuanto a que pues son máximas que aplastan el espíritu finalmente. Entonces, Dice que no lo aplastan. ah, Me gustaría discutir A eso ver. con usted. No lo aplastan. Lo que pasa es que lo acomodan. Y eso es peor. Ojalá lo aplastaran. ok. Sí. Tendríamos, digamos, al menos una cantidad de energía de tanto espíritu aplastado, ¿no? ¿Me explico? La Sí, broma. entiendo. ¿Sí? Ajá. No, bueno, entonces sería más lo bien una seducción. acomoda. Claro. Sí, el espíritu se acomoda. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos precisamente la problemática de que los jóvenes en la actualidad viven así, Sí. ¿sí?, sin un ánimo de vida. ¿Por qué? Porque no encuentran sentido en la vida. Bueno, pero a lo que quería llegar yo No me digas. es a la cuestión de, o sea, mucho tiempo en la licenciatura, o sea, siendo jóvenes de prepa, que cuando íbamos a tener una idea, ¿no?, de la trascendencia de la obra de Kant, por ejemplo, a No. profundidad. Sí. A profundidad. No, Bueno. imposible. Y que era con lo que entramos, ¿no? Luego fue el golpeteo de cuestiones muy condensadas de filosofía, de psicoanálisis, bueno, no se diga, la vivencia, digamos, el sujeto ahí atravesado. Y creo que lo que fue muy vivificador fue lean aunque no entiendan. Entonces yo ahí ¿Quién les dijo capté, eso? usted, Público. ahí capté, digamos, como algo que yo me podía permitir en la vida era no entender. Claro. Y respetarlo y abocarme, es decir, tener una vocación por el no entender, porque mientras yo no entienda, pienso, mientras yo no entienda, vivo, respiro y estoy en pos, no de entender, sino de que ese no entender me siga retroalimentando de esa energía, que nombra Freud, que tenemos un potencial de energía del cual uno se puede alimentar a sí mismo. Entonces, Sí, bueno. no, definitivamente eso es algo que voy creando conforme veo la pretensión de los seres humanos, ¿sí?, de que, bueno, desde el kinder esperan que el niño, ¿sí?, aprenda. ¿Y de qué manera? Entendiendo. No, así no es, así no es el procedimiento psíquico del aprendizaje. Por eso toda la pedagogía es un fracaso, porque quieren meter, digamos, en una olla donde no cabe lo psíquico, ahí quieren meter lo psíquico, ¿sí? Y la cuestión de la búsqueda de los seres humanos cuando gatean, ¿sí?, que es chuparse todo. Todo a la boca, todo a la boca, todo a la boca. Yo me acuerdo de mi hija Adriana, ¿sí?, que volteaba y me veía y así, y empezaba, ¿no?, a la 1, a las 2 y a las 3. Nunca le quité la maceta de donde ella tomaba el puño de la tierra y se lo metía rapidísimo a la boca. Y entonces yo la cargaba y órale, pues a lavarle la boca, ¿no? ¿Sí? Y entonces, no, pues sí, ojo por ojo y diente por diente. Su papá decía, ¿por qué no le quitas la maceta? No, porque para ella es toda una pasión
él verme y calcularme y así, ¿no? Sí. Entonces la rapidez con la que ella gateaba, y yo creo que medía la distancia en la cual ella estaba y donde yo estaba. Bueno, ella siempre ganaba, porque yo siempre la dejé ganar. Cogía el puño de la tierra, siempre estaba floja, ¿sí? Ajá. Y yo la cogía, la cargaba y pues a lavarle la boca y no, pues, ojo por ojo y diente por diente. Y justo lo que decía Alan al inicio del Insight es muy bello, porque pienso que también en la sesión analítica se da, y justo no está del orden de la comprensión, no está en el orden de la comprensión del Insight. Es un atravesamiento en donde incluso uno nada más puede tener ni siquiera palabras, sino ¡ah! y ya, es todo. Entonces me tuvo pensando bastante, porque creo que una de las cosas que a mí me ha apasionado así de la clínica es eso, que eso se produzca, pues, que eso se produzca, y no en mí, en el otro. Y se produce, definitivamente se produce. Bien, ¿cómo andamos de comentarios? Sí, ya tenemos comentarios. Karen O'Neill nos escribe: disfruto en cantidades escucharles. Saludos desde Puerto Rico. ¡Ay, qué linda! Puerto Rico, híjole, la gente de Puerto Rico es lindísima. Alma Flowers nos escribe: buenas tardes, hermosos doctores. Me hicieron recordar que cuando era niña, los adultos de mi casa, sin excepción, acudían a mí a desenmarañar cosas enredadas: hilos, cadenitas, estambres y hasta cables. Bueno, se ríen y recuerdo que me encantaba resolverles sus enredos. Era un juego muy divertido. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ese tipo de cosas, Dios mío, miren, sería muy conveniente, es una propuesta, es una proposición. ¿Por qué los padres no juegan a enredar y desenredar cosas? Es tan sencillo, es tan barato, pero lo que deja de experiencia no solamente es que el padre se atreva a jugar con sus hijos, ¿sí? Por más muerto, rendido, o que el amante no le funcionó. Sí, hay veces que llegan destrozados a tu casa porque les fue mal con la amante, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que comprender a los hombres. No es que esté yo favoreciendo la infidelidad, es que esa se da. No es una cuestión, digamos, de que casado y fiel. No, casada y fiel, no. La infidelidad, desgraciadamente, se practica desde siempre por una dinámica de la vida sexual de los seres humanos que no voy a explicar, ¿no? ¿Sí? Pero pues hay que comprender también al compañero cuando llega, pues sí, afectado, que las esposas inteligentes dicen, le fue mal con amor. Sí, le fue mal con amor. Entonces, pero independientemente de eso, sí pueden jugar con sus hijos a enredar y luego a desenredar. Una propuesta, no es un consejo, una propuesta. Otro comentario de Alma Flowers es cómo la genialidad de Freud va de su arduo trabajo en complejidades tan delicadas, puede llevar de lo más abstracto a lo más simple y bello, haciéndolo accesible. Es de una fineza y delicadeza inédita. Es cierto, sí. La persona, el hombre, Freud, sí, es digno de ser conocido. Es digno de ser conocido. Y era un hombre con tantas y tantas cualidades y con tantos y tantos defectos, ¿sí? Que no sabía, digamos, la báscula, cómo equilibrar eso, porque nunca fue equilibrado. Siempre se manifestó por encima de todos los defectos que Freud tuvo, porque estaba lleno de viruela, ¿no? De ronchas, pero siempre prevaleció en su vida el amor. Y es lo que usted ha leído de las cartas de sus hijos. Y el psicoanálisis
lo diremos muy frecuentemente, es una experiencia de amor, pero no es una experiencia amorosa de ese criterio que la gente popularmente tiene del amor, ¿no? El amor simplemente se experimenta, se vive, se padece por el amor, se sufre por el amor, ¿sí? Y las vidas que no han tenido posibilidad de tener experiencias amorosas van a la clínica, nos lo dicen, y encontramos verdaderamente la crudeza de estas vidas sin amor. Sí. ¿Y de qué se trata? Bueno, ¿en qué participa usted para que su vida sea tan vacía de amor? Claro. ¿Y se curan, Bueno, ¿qué más? ¿Le puedo dar otro ¿qué comentario? más? Sí. Los comentarios. Le voy a dar aquí la palabra a Yesenia García Salgado y ahorita regreso con Alma Flowers. Okay. Buenas tardes, doctores. Ha sido tan hermoso poder escucharlos. Sin embargo, verlos es una maravilla. Sí, no, indudablemente que sí. Y nos arreglamos. Sí, continúa. Perdón, doctora, es que continúa. Dice, doctora Heiser, puedo ver sus expresiones, los movimientos de sus manos, su sonrisa, sus miradas. Poder verlos a todos en los programas me hace feliz. Un abrazo con todo el cariño que ustedes me hacen sentir. Qué linda. Bueno, Todo el cariño. un abrazo fuerte, ¿no? Sí. Claro, la que más manotea y se mueve, pero eso desde muy pequeña, muy pequeña, ¿sí? Ya desde el kinder me decían quieta. Pero hacía yo esos gestos, digamos, entré al kinder a los 3 años y medio, más o menos, ¿no? Sí. Y pues me querían tener quieta, entonces inventé, ¿no? Pues se volteaba la maestra y claro que mis compañeras y mis compañeros, porque era mixto, ¿sí? El kinder, pues se reían. No, y fue tortuoso, mi kinder fue tortuoso, porque mi padre quería que yo, desde el poder hablar el español, hablara yo el inglés. Entonces me inscribió en la Academia Maddox, que era un kinder, digamos, todo se decía en inglés. Entonces yo pasé algún tiempo sin entender nada, pero pues hacía yo muchas cosas sin entender lo que me decían. Había ocasiones en que les decía, me voy a morir. Entonces, no sabían qué hacer. Las maestras inglesas no sabían qué hacer ante eso. Yo decía, ¡viva México! Bueno, muy bien. ¿Qué más? El otro comentario. Sí, Alma Flowers dice, pues ahora pega de brincos de felicidad Freud desde su tumba, viendo lo consecuente y ético del trabajo de Ciel a la cabeza de usted, doctora Heiser. Bueno, a la cabeza sí y no. Les voy a explicar por qué. Algo que toda persona que sea, digamos, transmisora de hacer una formación de analistas, tiene que tener 2 posibilidades simultáneas. Tener el poder y deshacerlo. Claro. Simultáneamente, tener el poder y deshacerlo. Y deshacerlo, y deshacerlo, y tener el poder. ¿Por qué? Porque sin poder no se puede realizar un sinnúmero de propuestas. Y algo que yo quiero, digamos, crear, y de una vez lo voy a empezar a anunciar, es Casa Freudiana. Casa Freudiana es el último proyecto que yo pienso realizar antes de decir adiós. Ay, porque yo quiero morirme bailando, cantando, divirtiéndome, ¿sí? Según la salud de ancianidad me dé. Ay, pero yo espero así, morirme cantando. Bueno, muy bien, pues está el proyecto de Casa Freudiana y ya lo platicaremos. ¿Puedo leer otro comentario? Rosa Hernández, bueno, Yesenia García Salgado hace un comentario, agrega un comentario, perdón, sobre algo que comenta Alma Flowers. Ok. Dice, y siempre elegante la doctora Heiser, y Yesenia agrega, y bellísima.
Eso no me lo habían dicho. Pérfida. No, qué bueno, muchísimas gracias por eso. Muchas gracias. Las mujeres necesitamos ser elogiadas por mujeres. Pero no lo van a creer, ese es un gran descubrimiento. Le es más satisfactoria a la mujer un elogio de la mujer que de los hombres. Porque los hombres siempre van contaminados con quieren eso. Si las mujeres no son lésbicas, entonces sí, los elogios, los reconocimientos son mucho más satisfactorios que los elogios de los hombres. No, mi mamá me educó bien. Sí. Me dijo, tú nada más ten cuidado, porque todos los hombres lo único que quieren es eso. Y yo viví, bueno, años, sí. No, sí, porque somos de la época. Bueno, no, yo soy mayor que la doctora. Sí. Bastantes años más, porque usted ¿cuántos años tiene? 71. Ahí está, yo tengo 85. No se van. Bien, sí, continuemos. Rosa Hernández, otro comentario. Excelente miércoles a todos. Gracias por compartirnos acontecimientos trascendentes de Freud en el recorrido en su descubrimiento del psicoanálisis. Es hermoso, cálido y develador al escuchar de su vida de Freud en sus cartas. La experiencia psicoanalítica siempre es única, particular en el uno por uno y sin garantía. El amor es una vía para regresar y reordenar nuestro carrete en un no tiempo y con creaciones subjetivas. ¡Bravo! ¡Qué lindo mensaje! Muchas gracias, muchas gracias. Querida Rosa. Y concluye, en donde uno puede vivirse diferente en nuestra vida emocional y jugándonos en nuestra palabra. Eso, sobre todo es una gran verdad, ¿sí? Nuestro ser, nuestra vida se juega en la palabra. Por eso cuando veo yo la dificultad en la escena, porque también es un escenario, ¿sí? El encuentro con el analizante futuro y el analista, y veo la dificultad enorme de poder hablar. Yo tuve una paciente que no habló durante 1 año y medio, ¿sí? Se acostaba en el diván y hizo un hoyito en la pared porque colindaba el diván con la pared, y entonces siempre rascaba ahí, y yo esperaba hasta cierto tiempo, y después le decía, bueno, dejamos aquí, continuaremos. 1 año y medio, ¿sí? Y pues hizo un hoyo. Eso no se puede interpretar, pero fue lo que ella necesitaba. Eso sí, era muy puntual en su sesión, que yo recuerde no faltó. No tuvo periodos, porque bueno, los periodos a veces son que la persona dice, bueno, hasta aquí, no vuelve más a la experiencia analítica, pasan de verdad 8, 9 años y retornan. ¿Sí? ¿A poco no? Sí. Y retornan. Y generalmente nos dicen, durante todo este tiempo estuve analizando, y es verdad. Sí. Y tómenselo como la verdad absoluta. El psicoanálisis así funciona. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué más quieren conversar? Yo, doctora. Ok. En relación a lo que decía de la máxima que está ahí en la biografía, no es el espíritu de Freud ni el carácter de Freud. Okay. Era muy apasionado. Hay un momento en que él dice que para amar y para odiar, pero más que eso, su pasión era el conocimiento. Y él era sumamente disciplinado y se exigía. No era un sujeto que se acomodara nunca a nada. Inclusive en toda la vivencia que tuvo de pobreza, que fue sobre todo antes de casarse,
y lo que tuvo que hacer para poder casarse. La mamá de Marta ya incluso le escribió una carta diciéndole que desistiera, y fue una carta muy ofensiva porque lo ponía como que él estaba encaprichado en casarse, ¿no? Entonces no hay respuesta de Freud a esa carta, no la tomó en cuenta, pero todo lo que él hizo para que casarse con Marta fuera posible es ese espíritu creador, porque empezaron a darles herencias, a ayudarlos los amigos, él empezó a obtener trabajo, bueno, porque en ese momento es cuando él decide tener clínica particular. Entonces había que empezar por poner el letrero afuera de la casa que decía que ahí había un médico para que la gente supiera que podía asistir con él a consulta. Sí. Y que finalmente logra obtener todo el dinero que se requería para poder pagar la boda, y pues después venía todo lo que había que gastar para poner su casa, comprar los muebles. Sí. Pero es una forma muy linda en la que Freud, bueno, en las cartas le escribe a Marta todo lo que su casa debe de tener: el espejo, las alfombras, la cama, la recámara, los muebles, el librero. Le hace toda una descripción muy amorosa de lo que requiere, ¿no? Y después cómo se lo tuvo que arreglar para obtenerlo, para comprarlo. Claro. Y siempre tuvo amigos que lo amaban y que lo ayudaban. Eso siempre estuvo en su vida, pero lo que él decía es que él nunca estaba contento con eso, que siempre le apenaba, porque pues eran muy generosos, pero era algo que a él le apenaba, el no tener esas cantidades de dinero, pero siempre las consiguió. Algo, por ejemplo, que yo desconocía es que uno de los hermanos de Marta, que era judío, y ese sí era del tipo de judíos que hacían dinero porque era comerciante, Freud estaba siempre en una animadversión con él porque le parecía que era un sujeto muy superficial, y tuvo pleitos constantemente con él y con la madre, en relación a que la madre era judía ortodoxa, y para Freud eso era algo que la convertía primero en una mujer narcisista, y además decía que era supersticiosa. Entonces hay un momento en que él, en esa forma y en el carácter que tiene, le dice a Marta, no los puedes favorecer. Si tú los favoreces a ellos en lugar de favorecerme a mí, que voy a ser tu esposo y que además soy el hombre que te ama, y bueno, se aventaba unas discusiones hasta que Marta le da la razón a él, tiene un pleito muy fuerte con el hermano, que además les debía dinero de una herencia de Marta, y Freud logra que el hermano le dé el dinero. Que no se quede con él. Que no se quede con él. Pues sí. Y además se lo pide en un reclamo muy fuerte, y el hermano, bueno, le da el dinero, y de esa manera logran llegar a la boda. Y Freud nunca estuvo, doctora, en esa situación de conformismo, y ahí, bueno, para mí fue evidente cómo era creador en todos los aspectos de su vida. No solamente en su trabajo intelectual, sino en cualquier vicisitud que se le presentaba, creaba y le llegaban las cosas. Claro. Bueno, es que eso me parece extraordinario. Claro. Y hacen las cuentas, ¿no? Porque ahí en la biografía hacen las cuentas de que le llegaron 200 Gulden, que era la moneda de entonces, de parte de no sé quién. Y había veces, por ejemplo, que quedaban 3 días para que le pagaran en el hospital y no tenía dinero para comer. Le llegaba un estudiante que lo acababa de asesorar en algo y le pagaba 2 Gulden y con eso comía. Qué divina vida de Freud, sí, de veras excelente. Y nosotros tendríamos también muchas aventuras que comentar en relación a eso. Sí. Porque también en esto, doctora, o sea, que le llegaba, y también, o sea, de lo mismo que yo me fui sorprendiendo fue, bueno, pero ¿qué no hacía Freud? Sí. Dedicaba, dormido y despierto, ¿no?, su vida a crear, a trabajar, ¿no?, de todos los artículos, de las traducciones, pero es así como sorprendente ir leyendo
que era dedicado a ese trabajo, y también algo muy importante, bueno, a mí me pareció como muy, muy conmovedor también, es como esa su felicidad en la creación, ¿no? Claro. Así como también momentos muy tormentosos que, bueno, sí, han estado presentes, sobre todo en crear su nueva psicología. ¿Cómo no? También, digamos, en lo que se puede leer, o lo que yo pude leer de las diferentes cartas, de sí, estoy trabajando en esto, estoy cansado también de todas las ¿no? De todas las asesorías o de todos los trabajos como médico que tuve. Fue también eso, ¿no? Esa alegría muy particular, yo pienso, que lo acompañaba junto con su temperamento. ¿Cómo no? Y hay un suceso, digamos, muy amargo para Freud, que es la muerte de su hija amada, ¿sí? Y con esa firmeza que lo caracterizaba, porque era cáustico, ¿sí? Dijo, no volveré a amar. No, ya no. Bueno. Pero de todos modos podía él ser tan pleno, tan puro, tan franco, que podía decir eso, ¿sí? En lugar de hacer un duelo, no sé, melancólico, ¿no? Sí. No, la fuerza de no volveré a amar. Mi hija ha muerto, mi hija, es decir, la amada. Sí, y es que ir descubriendo en el recorrido, pues tal cual que vamos haciendo de este nuevo encuentro con Freud, para mí ha sido muy significativo, porque sí lo relaciono mucho con la convivencia con usted, y lo que ha aperturado en cada uno de nosotros es justamente cómo poderse colocar de una forma inédita ante las situaciones devastadoras, y sobre todo es poderle dar lugar al afecto que a uno lo conmueve, y cómo eso puede derrumbarte ya también en una tendencia, pues lo voy a decir, mórbida, para hundirte ahí, o poderlo soportar sin perder ese júbilo, esa energía, esa fuerza y esa transformación, ¿no? Eso es amar la vida. Exacto, o sea... Exactamente, eso es amar la vida, ¿sí? Los cobardes y quejosos son, ay, pero ¿por qué a mí? ¿Y por qué me pasa esto? Traigo una mala racha, no. Mala suerte. Traigo una mala racha, ¿no? Una mala racha, muy mala suerte. ¿Por qué todo me pasa a mí? Y usted no se ha preguntado que ha participado para que le pase todo a usted. Para que todo le pase. No, nada más es una manera de ser única, ¿no? Todo me pasa a mí. No. Si viera todo lo que pasa. Y además con la omnipotencia, doctora, de que nada más a mí. Ah, no, sí, claro. A los otros no. Uno es capaz de destruirse la vida con tal de sobresalir. Sí. Eso es verdaderamente es que es cierto. Es cierto. ¿Cuántos casos no tenemos de un narcisismo precisamente autodestructor con tal de sobresalir? ¿Sí? La persona amargada, la persona que siempre llega, digamos, a la casa y no saluda a nadie porque odia a todos los parientes, ¿no? Bueno, en fin, tantas y tantas cosas. Bueno, creo que estamos llegando ya a la hora, si no me equivoco. ¿Sí? Muy bien, pues podemos sacar nuestra musiquita. Hemos estado pensando en cambiarla, pero luego pienso que no. No sé, a lo mejor si nuestro público nos da sugerencias, las aceptamos. Bueno, hasta la próxima. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.